Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. En este viernes 10 de enero, un día muy importante para el futuro de Venezuela y desde luego muy importante para el futuro de la libertad en todo el mundo, especialmente de todas las democracias liberales que estamos y que deben estar con el pueblo venezolano. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos, pero antes déjenme que les cuente que entra un nuevo frente por el Atlántico que nos va a dejar este fin de semana lluvias localmente fuertes en Galicia y en varios puntos del Cantábrico. En el resto de España, de momento, los cielos con nubosidad variable. En este aniversario de Carmen Martín Gaite me encanta cuando decimos esto de nubosidad variable, más cubiertos en la mitad oeste peninsular. En el centro peninsular, en Madrid, ahora mismo 9 grados, vamos camino de 14, una jornada muy parecida a la de ayer. La máxima nacional hoy en las dos capitales canarias, 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima en Ávila y en Teruel con 1 grado. Déjenme, que no se lo he comentado anteriormente, que hoy celebramos la festividad de San Agatón, así que felicidades a todos aquellos que se llamen así, Agatón, y que sean miembros del Club de Libertad Digital especialmente, y quizá alguno a esta hora de la mañana. Federico, buenos días, nos está escuchando. Llamarse Agatón es un signo de distinción. Claro que sí. Una persona nace y tiene el valor de llamarse Agatón, que seguramente se llamó su padre, su abuelo, claro, etc. Estas cosas no son casuales. Oye, como decía Valle Inclán, me quito el cráneo. Pues muchas felicidades, sobre todo si son del Club Libertad Digital. Bueno, vamos con Rosana Alveada y Vanessa Vallecillo a tratar de explicar lo que sabemos y también lo que no sabemos sobre lo que pasa en Venezuela. ¿Qué es lo más importante de lo que sabemos? Que este gobierno, el gobierno de Sánchez, es el camello del narcorrégimen de Maduro. Este gobierno de Sánchez, de su señora, de su hermano, de su partido, de su gobierno, es decir, esta banda de malhechores, pues tiene una vicepresidenta económica desde que llegó al poder, que se llama Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es una delincuente genocida, perseguida por la DEA, por la CIA, por la Interpol, por todos los órganos del mundo, que en España hace y deshace, junto a Rodríguez Zapatero, que es su cómplice, y espero que alguna vez sea juzgado por crímenes contra la humanidad, que es lo que merece. Él y Sánchez. El papelón de ayer de España. Menos mal que la derecha estuvo bien, hasta estuvo junto. Ha visto una foto de Abascal y Cayetana rezando juntos el Padre Nuestro. Válgame Dios, como lleguen al Ave María, esto se arregla. Pero, mientras tanto, este gobierno asqueroso, corrupto hasta el tuétano, demostró que es una narcodictadura. Que no ha llegado a más, pues porque no puede, pero no porque no lo intente. Y que desde el principio Delcy los tiene pillados a todos. El otro día decía que hay al menos 6 miembros del Consejo de Ministros, vale también miembras y miembros, pillados por Delcy. Son más. Porque los comunistas todos estarán pillados por una cosa o por otra. Enrique Santiago, pues si es un sicario de La Habana que hacía de abogado de las FARC, la banda narcotraficante y asesina, secuestradora de niñas, etcétera, pues imagínense. Pero si el Urtasun el necio que fusiló recientemente a Miguel Hernández, dijo, lo habían fusilado en la cárcel de Alicante, este necio, dice que es ministro de Cultura, será de Culturia y con K, de Manchuria a lo mejor. Pero es que en este gobierno, repasen ustedes la lista del auténtico Belén de la corrupción sanchista. Noche en Barajas, llega Delcy con la pasta, junto a un ministro llamado Plasencia, de Turismo, con la pasta. ¿Y quién está en la recepción? Primero avisan a Sánchez. Sánchez prepara el agasajo a esta tía que debería haber sido detenida, salvo que viniera directamente para traer dinero, una parte, y otra parte llevársela a Turquía, donde, como denunció Ana Oramas en su día, estaban fundiendo oro los chavistas por si acaso cae el régimen. Lo que se han llevado de allí, en fin. ¿Y quiénes están allí? Por supuesto está Sánchez vigilando, por supuesto está Marlaska controlando. ¿Y quién va? El número 2 del gobierno, que es el camarada Ábalos. Allí está Ábalos. ¿Y quién está con Ábalos? Está Aldama. ¿Y para quién trabaja Aldama? Aldama trabaja para Delcy y para la banda de Sánchez.
Y alguno más, hombre, está Koldo, que boda sin la tía Juana. ¿Y qué es Koldo? Koldo es la herramienta que une a las distintas tramas de poder dentro de este gobierno corrupto y criminal. Criminal porque el que apoya un régimen narcotraficante, torturador y asesino es un gobierno criminal. Aparte de lerdo, de analfabeto, etcétera, es criminal. O sea, Sánchez debería ser juzgado, lo mismo que Zapatero, por crímenes, por complicidad en crímenes contra la humanidad. Pero además, ¿quién tiene aquí esperando seguramente la maleta? Bueno, una de las muchas maletas que un día dijo Ábalos, después de ponerme a mí 2 querellas, 2 para meterme miedo. Payaso, tienes que nacer otra vez. Que no había maletas. Y me había puesto 2 querellas por haber dicho, según él, que no sabe leer ni escribir, lo que va a saber. Él es el clásico diputero sociata, sabe de lo que sabe. ¿Dónde están las lucecitas? Que es que no había maletas, que eso es un bulo. Pero ¿cómo que no había maletas si hay un señor que lo declaró ante notario? 2 furgones, cada uno con no menos de 20 maletas que se perdieron en la noche de Madrid, camino de los despachos. ¿De qué despachos? ¿Quién es el abogado del narco en España? Pues ni más ni menos que Baltasar Garzón. ¿Y quién era Baltasar Garzón en ese momento? Ni más ni menos que el marido de la ministra de Justicia y luego fiscal general del Estado, Dolores Delgado de Garzón, que apalean los millones. Dicen que para ver a Garzón hay que poner 1 millón de euros y otro de fianza, por si acaso. Si no, ni te recibe, es que ni hablas con él. O sea, no oyes esa voz de pito, de seminarista vicioso que tiene. O sea, ahí tenemos todo. Ahí tenemos al Ejecutivo, ahí tenemos al Legislativo y ahí tenemos al Judicial. Sánchez decía el otro día en un largo artículo aquí, de estos que escribo los domingos, es un Estado dentro del Estado. Sánchez ha construido un Estado dentro del Estado, unido por la obediencia a su persona y engrasado por el dinero de Venezuela desde el primer día. Estos viven del dinero de Venezuela desde el primer día. Luego ya han robado por su cuenta todo lo que han querido y más. Pero el primer dinero para asaltar el negocio de las mascarillas lo pone Delcy. Y esa es la madre del cordero. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Ayer decía Ayuso, pero ¿cómo es posible que nada menos que Felipe González, José María Aznar e incluso Rajoy, que vive en una empanada, han dicho que, hombre, ¿qué es eso de lo de Venezuela, querer matar a María Corina, detenerla, dispararle al que la llevaba en la moto, etcétera? Pues eso no puede ser. Claro que puede ser, porque Zapatero es el hombre que crea ese vínculo de corrupción profundísima del gobierno de España con el régimen narcotraficante de Caracas. Es Zapatero el que pone allí de embajador al siniestro Morodo, a su hijo y a su botijo. Es Zapatero, es con Zapatero como llega el suministro de defensa Bono a vender fragatas con tecnología militar norteamericana que había vendido a España, o que había dado a España por nuestros acuerdos militares, y que tuvo luego que devolver. ¿Que devolvió? ¿Qué va a devolver? Habían repartido tanto dinero que al final vendimos las fragatas sin tecnología, cuando estaban a punto de entrar en guerra con Colombia. Esa es la lucha por la paz del siniestro Zapatero. La corrupción hecha moco. Pero es que lo de ayer, viendo el heroico ejemplo de María Corina Machado, que yo no sé, se te agotan los adjetivos para elogiar a esa mujer. La última vez que estuvo hablando con nosotros aquí, contaba cómo un día tuvo que decir, hace esto 10 para 11 años, si dejaba de ver a sus hijos o se iba de Venezuela. Y decidió quedarse en Venezuela y dejar de ver a sus hijos. 10 años. Eso es un mártir, que mártir en cristiano significa testigo, no necesariamente muerto, y esperemos que nunca. Y ojalá llegue pronto al poder, porque la verdad es que lo merecen. Si hay 2 pueblos que han luchado por la libertad, son el de Cuba y el de Venezuela. No hay nada comparable, salvo algo en la Europa del Este, tal vez Polonia.
Pero esa lucha permanente, 66 años de los cubanos, y esta lucha de más de una década contra el régimen genocida y narcotraficante que va engrasando y comprando todas las voluntades del mundo, es una cosa verdaderamente heroica. Y haberlo hecho de manera tan inteligente que antes de aceptar ir a las elecciones crearon un mecanismo de control del voto para que no le robaran, eso es de quitarse el cráneo. Pero, repito, lo malo no es lo que hace Caracas. Lo malo es que Madrid, mejor dicho, Sánchez, es Maduro. Sánchez, repito, es Maduro. El criminal Maduro, el genocida Maduro, el torturador Maduro, el ladrón Maduro, el narcotraficante Maduro. Sánchez. Sánchez y todo su gobierno. Empezando por Margarita Robles y acabando por el último bedel, si es que le es fiel. Aunque yo creo que fiel a este, como no sea por la pasta ni el perro. Pero vamos a contarles algo de lo que sabemos, de lo que ha pasado. Allí veo una situación pues de verdadera desinformación, como pasa con las dictaduras. Y esto es lo último que sabemos, aunque ya les digo que hay un montón de vídeos falsos hechos por inteligencia artificial que se han reconocido como falsos, otros dicen que no. Pero vamos, aquí no nos perdamos en lo fundamental. El gobierno no sabe qué hacer, el gobierno asesino no sabe qué hacer con María Corina, porque si la matan, los matan, y eso va a ser así. Y si no la matan, los echan, con lo cual pueden acabar en la cárcel. De manera que la situación es la que es. Rosana. Sí, la última hora es de hace unas horas. María Corina Machado ha emitido un comunicado en la red social X donde ha explicado que se encuentra en un lugar seguro y con más determinación que nunca para seguir junto al pueblo venezolano en la lucha por la libertad. También ha anunciado la líder opositora que va a dar una rueda de prensa, unas intervenciones, una declaración en las próximas horas. Ha publicado esta nota después de ser secuestrada por las fuerzas represivas de Maduro que rodearon su caravana con drones y 17 motocicletas. Durante este secuestro ordenado por el régimen, uno de los conductores que iba junto a María Corina resultó herido de bala. María Corina reaparecía en las calles de Venezuela tras permanecer 2 meses en paradero desconocido y al tiempo que millones de venezolanos se manifestaban en las principales ciudades del mundo. En Madrid, en la Puerta del Sol, se produjo una de las más numerosas. Allí se dieron cita miles de venezolanos residentes en la capital. Se escucharon las intervenciones de varios opositores en el exilio, así como a la presidenta Díaz Ayuso, a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo. La concentración se prolongó durante varias horas, ya que los asistentes que resistían a abandonar Sol sin tener noticias de María Corina. A esta hora las miradas vuelven a centrarse en Venezuela, donde Edmundo González Urrutia tratará de entrar acompañado de varios dirigentes internacionales para tomar posesión como presidente de Venezuela. Nadie tiene derecho a manipular la historia, que si es de parte no es historia, ni a ponerse bravo con dictadores muertos mientras es cómplice de los dictadores vivos. La libertad se está abriendo camino en todo el mundo y Venezuela no va a quedar relegada. No hay ninguna causa ni ninguna fuerza que pueda arrebatar por más tiempo a los venezolanos lo que les pertenece, la libertad y su nación. Rechazamos el silencio ante el régimen de terror y repudiamos la probada complicidad de los aliados y del gobierno de España. Lo lamento como español, lo lamento como demócrata y lo lamento como político. Tenemos el compromiso de manifestar públicamente lo que no pueden hacer los ciudadanos estando allá. Cada venezolano que sale a protestar en territorio venezolano es el ejercicio de mayor valentía que cualquier ser humano puede hacer. Es impresionante. Hay 1.800 presos políticos, había ayer. Vaya usted a saber los que hay desde anoche. 1.800 que están siendo torturados con el aplauso de Zapatero y la complicidad de Pedro Sánchez Pérez Castejón. 1.800 presos políticos cuya detención y tortura es aplaudida por este gobierno abyecto de socialistas y comunistas. 1.800 víctimas del comunismo venezolano, que es el narcotráfico, pero que es básicamente el comunismo. El comunismo es una ideología contra la propiedad.
Es decir, tú no tienes derecho a tener nada tuyo. Lo tuyo es mío y si te quejas te mato. Ese es el resumen del comunismo. Luego llega ya la mentira. Pero lo primero es el terror. Y luego la mentira. No, pero esto lo hago por tu bien. En el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Seré feliz sin nada. Pero tú lo tienes todo. Es que yo conozco la historia. Nunca, jamás, pero nunca, ni en dictadura ni en democracia, España ha tenido un papel internacional no tan menor, sino tan absolutamente miserable como el que tenemos, el que padecemos, el que nos infama, con esta pandilla de delincuentes comunes. Porque son unos delincuentes comunes venidos a más. Y si alguien tenía duda de la catadura intelectual y moral, pues ayer vimos un verdadero recital de la banda de Sánchez. Recuerden que es que esto lo clavó Rivera, la banda de Sánchez en la habitación del pánico. Bueno, el pánico debe ser ahora la Moncloa, la familia Sánchez Pérez Castejón y todos los alrededores, incluido especialmente el Ministerio de Hacienda. Porque ayer que se apareció a los mortales ese cenutrio, ese zote, ese semoviente, el semifusa, hermanísimo del presidentísimo, pues lo que quedó claro es que primero son tontos hasta almorzar y después todo el día. Luego los abogados, si se los elijo yo, no los elijo peores. O sea, el abogado ayer, el abogado de este mendrugo, es que es fantástico. Es que lo piensas, o sea, me pongo yo a darle vueltas, a ver qué punta le sacamos y tal y cual. Bueno, voy a llamar a ver a quién más se le ocurre algo. Bustos, ¿qué se te ocurre que podemos hacer y tal y cual? Pues hombre, podríamos que el abogado fuera, por ejemplo, pues no sé, el del Dioni. No está mal la idea, pero no sé, tendría que estar. A ver, voy a hablar con Rafa Latorre. Rafa, ¿qué se te ocurre? El Lute, que lo defienda el Lute. No está mal tampoco y tal. No, la realidad siempre es mucho más interesante. Sale un tío y dice, esto es como si yo voy a una fiesta de cumpleaños y hay coca. Le faltó decir, es como si voy a una primera comunión y hay putas. Pero si es que son así, no piensan en otra cosa. Y hubo un momento maravilloso, no sé si lo tenemos grabado, cuando cuenta lo que es una oficina. Hay un momento en que le dicen, pero usted dice que había una oficina y resulta que no tenía una oficina. Sale este clásico abogado de secano que se cree muy listo en el casino después de 3 chinchones y dice, es que la oficina, y ahí se puso holístico, es decir, tonto hasta almorzar y después todo el día. De la oficina en realidad es un reflejo de su tarea, no es un sitio, es un reflejo. Anda leche, o sea, un reflejo con mesas, sillas y tal. Sí, y aclara, es un espejo de su actividad. Pues yo he visto oficinas que tenían espejo y, por ejemplo, un baño, por si lo necesitas en un momento determinado, tiene su espejo, útiles de baño, pasta de dientes, por si se queda a dormir. Es un espejo. Y encima se ponía chulo con los presentes. Es que no saben ustedes y tal, que no sabe hacer la U con un canuto, pero sigue ahí, estás muy bien, estás en el sitio ideal para mandar a la cárcel este inútil, eres tú. En fin, espectáculo de luz y sonido. No son más tontos porque no entrenan, pero es que además son vagos y no entrenan. Mira que puedes prepararte una contestación, incluso 2, casos extremos de una inteligencia más o menos avisada, ya que tiene el título de abogado, venga, 3 cosas, no digo más, 3 cosas, que básicamente serían, no me consta, lo segundo, eso lo dice usted, y lo tercero, se verá cuando llegue el momento procesal oportuno. No dices nada y te has quitado de en medio a la purria tal. Claro, si dices lo del espejo, la oficina transparente y tal, pues claro, el periodista, por burro que sea, se ve incitado a preguntar más. Pero, y ese momento del pero, se le torcía el rostro al gañán. ¿Pero de qué manera? Emilio Cortés es como se llama el abogado, Emilio Cortés, el abogado de David Sánchez. Sánchez. Qué apellido tan noble
cuando lo llevaba Hernán y otra gente, y qué poco indicado, ¿verdad? Porque Cortés no era precisamente, bueno, bien mal educado. Sí que fue valiente en sus explicaciones, ¿no? Valeroso, suicida casi. Llegó a decir incluso que estaba muy satisfecho con la declaración de su representado porque se explicaba muy bien y su educación era extraordinaria. ¿No crees que eso era una burla? Pues quizá, puede ser, sí. Porque claro, el otro es un semoviente. Y además lo que dijo, no dijo nada, claro, fue incapaz. Fíjate, durante hora y media que declaró el hermano de Pedro Sánchez, fue incapaz de explicar sus funciones como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación Provincial de Badajoz, es decir, no sabía en qué consistía su trabajo. David Sánchez tampoco pudo explicar la composición de dicha oficina, ni tampoco su ubicación. El hermano del presidente del Gobierno contó al juez que consiguió el puesto de trabajo buscando en Google. David Sánchez no ha sido el único incapaz de dar explicaciones convincentes sobre su puesto de trabajo. De hecho, tal y como les cuenta Libertad Digital, hasta 8 imputados y testigos citados por la juez Viedma han declarado que no saben quién creó ese puesto de trabajo. El mismo presidente de la Diputación de Badajoz ha dicho que se limitó a firmar su llegada. Miguel Ángel Gallardo, a la puerta de los juzgados, culpó a la ultraderecha del caso y explicaba con estas palabras la labor desarrollada por David Sánchez. Exactamente, ¿cuál era el trabajo que desempeñaba el señor Sánchez en la Administración? El trabajo que desarrolla. Que desarrolla. Que desarrolla, pues la coordinación y sobre todo lo que tiene que ver con la ampliación de un género musical en estos momentos imprescindible en esta tierra, como es llevar la ópera a los pueblos y cómo eso puede servir también para incentivar el empleo de los chicos y chicas que trabajan en los conservatorios. Pero en cualquier caso, yo no voy a entrar en ese tipo de matizaciones que son cuestiones que ya he respondido a la jueza. ¿Cómo que matizaciones? Te han preguntado de qué trabaja y has sido incapaz de decirlo. O sea que hasta ahora Extremadura había sobrevivido a pesar de la perentoria necesidad de que los niños que no han acabado la carrera se coloquen. Porque eso es lo que ha dicho en fin, este alevín de ameba pensante. Vamos a ver, el problema que tiene Gallardo es que para ascender y que te hicieran jefe del PSOE, le pusiste un cargo y además al año siguiente se ve que en ese momento la labor perentoria que necesitaba la juventud pacense de Pax Augusta, que de ahí viene lo de Badajoz pacense, hay otra Pax Victoria que es en Braga, Portugal, está cerca, no tan cerca como Elvas. Pero vamos a ver, ¿cómo que perentorio? ¿Pero cómo que necesita? Pero si es que tenemos, que es que la UCO ha encontrado el correo donde dice que lo que necesitaban los conservatorios, coordinar dos no es hacer la alineación del Real Madrid, es 2 conservatorios que están al lado. O sea, no necesitas más que cruzar la acera. Bueno, primero hay que poner la acera, claro. Pero es que querían un profesor sustituto de piano, un señor que moviera los muebles, porque se ve que se había jubilado, el manobra, el tío que estaba allí forzudo, llevando los muebles de acá para allá, mueve un piano, mueve un armario, no es fácil. Mobiliario, pues aunque sea de Ikea y baratito, pero pesa. Y luego me parece que era un auxiliar de auxiliar administrativo. Es decir, alguien que echara una mano a la secretaria o el secretario para hacer papeles. Eso es lo que necesitaban. En total, unos 60.000 euros. Pero claro, había que alojarlo con 130.000 euros, tal y cual. Y entonces inventaron esto. Pero es que al año siguiente se inventaron otra cosa. Era absolutamente perentorio para la juventud pacense que este inútil hiciera otra cosa para cobrar otro sueldo. Y le cambiaron el nombre. Ayer nadie se lo preguntó. ¿Y por qué le cambiaron el nombre de la supuesta profesión? Ni profesión ni nada. Ha ido a llevárselo crudo y se lo ha llevado. Ahora, los que peor quedan ahí, y quedaron ante la juez, peor, son los de Hacienda. Porque 3 tíos, no firmaron, no pusieron la fecha, pero dijeron que esto de no pagar impuestos en Badajoz está bien siempre que sea el presidente del gobierno, su hermano, su señora o el perro de las cabras, siempre que sea suyo. Y lo hicieron inspectores de Hacienda. Y sale el semoviente el jurista semoviente, y va y dice, los inspectores de Hacienda que no son hermanitas de la caridad. ¿Cómo que hermanitas de la caridad? Y de los pobres también. Las hermanitas de los pobres, pero se han dicho que no hay que pagar impuestos.
que es lo que no ha hecho este tío, porque dice que vive en Elvas. Bueno, mentira. Pero en todo caso cobras en Badajoz, pagas en Badajoz. Tampoco le insistieron mucho, pero es que ponía una cara que en vez de contestar parecía que te iba a pegar. Ahora, a mí me gusta ver a estos inútiles, como cada vez que veo a Camacho defendiendo a Begoña. Por ahí. Ahí vamos bien. O sea, por favor, que no cambien a este abogado. Que este mete al semifusa, lo mete en Soto del Real. Una pausa. Bueno, conviene recapitular los hechos básicos que están sucediendo en Venezuela y en este régimen dentro del régimen, en este Estado dentro del Estado, que es el que ha creado la banda de Sánchez con la ayuda de Pumpido y otros malhechores, porque no tienen una palabra, hacen el mal, no hay otra palabra para definir a los que prevarican en el prostitucional, que son capaces de cargarse la condena de los condenados de los SERE por robar 660 millones de euros a los parados andaluces. Hay que tenerlos blindados, hay que tener una jeta de acero inoxidable para decir que no tenían derechos suficientes. No, están condenados y estarán siempre condenados, como debería estar condenado, por supuesto, en el infierno y para siempre, Pumpido y la banda que ha dicho que no son culpables. 7 tribunales, 7 instancias los han condenado. Claro que son culpables, condenados por el Supremo, que es el tribunal que hay. Lo del Constitucional es una broma que espero que pronto desaparezca para convertirse en una sala de garantías dentro del Tribunal Supremo, que es lo que debió ser desde el principio. Desde el principio el Constitucional se prostituyó. Y digo desde el principio porque estaba allí y lo vi, que fue el caso Rumasa. El caso Rumasa robaron, hicieron una ley después de intervenir un grupo industrial, con todas las trazas, las trampas y lo que fuera. Bueno, pues deja que suspenda pagos. Ah, no, es que querían llevárselo los socialistas y se lo llevaron. Y sabían que era ilegal. No se puede hacer una ley después de intervenir, una ley para una persona, que era Ruiz Mateos. ¿Y qué sucedió? Pues que entre González y Campechano le torcieron la voluntad al Tribunal Constitucional. Nunca más se recuperó de aquello. Nunca. Luego encima llegó la ley del catalán y otras basuras que ha perpetrado. Pero ese es el pecado original. Entonces, aquí, en España, o en lo que va quedando de ella, por supuesto que Pumpido puede decir que Sánchez es pequeño, gracioso, simpático, que es como Platero, como Joselito y como Marisol. Pero será una mentira como todas las de esta gentuza, porque estamos ante un Estado dentro del Estado, con un Tribunal Constitucional anticonstitucional, con un fiscal general del Estado que es más que delincuente. Tenemos una policía que es capaz de detener ilegalmente a un famoso músico como Nacho Cano, como si fuera una policía venezolana. Y sobre todo tenemos un gobierno que está en manos del narcorrégimen de Maduro. Este gobierno, insisto en ello, a ver si se entera Elon Musk, este gobierno, el de Sánchez, este es el gobierno de Maduro. El régimen de Sánchez, porque esto ya es un régimen dentro del régimen, es un régimen corrupto, que lo primero que recibe el dinero para alajar todos sus proyectos, los ha hecho multimillonarios, evidentemente. Algunos han ido al banquillo, otros irán al banquillo y otros pues irán con lo que han robado, que es muchísimo, pero mucho es muchísimo. Pero siempre hace falta un dinero para atracar el Banco de Londres. Cuando quieres atracar un banco, lo han visto en todas las películas. Siempre necesitas a alguien que te pague el año en el que estás preparando el atraco al banco. Ese dinero lo puso Delcy Rodríguez. Ese dinero es narcodinero desde el principio. Y viene de tiempos de Zapatero, porque Sánchez es el hijo de Zapatero. El hijo político y además el botijo. Con una diferencia. Por lo menos la mujer de Zapatero no quiso ser catedrática. Y eso que tenía estudios. Pero la madre del cordero, es decir, de la corrupción, es Zapatero, que es el sicario internacional del régimen torturador y asesino de Caracas. Es fundamental para entender lo que está pasando ver que este régimen, esta banda de Sánchez, con todos sus acólitos judiciales, policiales y sobre todo mediáticos, es
es el camello, es un camello del narcotráfico de Caracas. ¿Por qué no reconoce a Edmundo? Que lo había reconocido antes a Guaidó, que no había ganado unas elecciones. ¿Por qué no reconoce a Edmundo? Porque lo tiene pillado por todas partes de Delci. ¿Pues ustedes qué creen? Han visto a Aldama, que es un chico de Delci, que trabajaba para Delci y para Sánchez. Son profesionales del delito, los tiene pillados a todos, le tiene grabados por todas partes. Los diputeros canarios famosos del Tito Berni y compañía, Ángel Víctor, Víctor Ángel y otros hermanos mártires, estarán más grabados que Cary Grant en la feria de mi niña. O sea, los tendrán pillados en todas partes. Lo primero que hacen los comunistas es grabarte en la cama. Están pillados por todas partes, por el dinero que les han dado para que robaran más, por el dinero que han repartido y por lo que han hecho con ese dinero con ellos. Así estamos en esa situación en la que España, que debería ser el primer abogado de los derechos civiles, de los derechos humanos en Venezuela, es en realidad el primer ayuda de cámara, es decir, el verdugo, asistente del régimen de Maduro. Sánchez debería ser juzgado junto a Zapatero y junto a Maduro por crímenes contra la humanidad, porque lo que está haciendo este gobierno asqueroso y corrupto, es favorecer la tortura y el asesinato de la oposición de Venezuela, que ganó arrasadoramente las elecciones. Hace falta tener un cuajo de acero como el psicópata que tenemos en el poder para no reconocer la victoria de alguien que le ha reconocido todo el mundo, menos él. ¿Y por qué? Porque está pillado. Y está pillado desde los orígenes. El primer dinero, la primera paga que reciben es la de Delci. Y de ahí viene todo. Y esto explica todo lo que está pasando, que no deja de ser una vergüenza para cualquier español. Aumenta la represión en las últimas horas del régimen de Maduro. Al menos 17 manifestantes han sido detenidos por el régimen durante las concentraciones en apoyo a María Corina Machado en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa a las autoridades de Venezuela de emprender prácticas de terrorismo con el objetivo de sembrar miedo y ejercer control sobre la población. Escuchamos a la madre de Manuel Muñoz, dirigente de Vente Venezuela en Caracas, que fue detenido al salir de la concentración y se encuentra ahora mismo en paradero desconocido. Mi nombre es Elba Marianela Camacho Urbina, madre de Manuel Alejandro Muñoz Camacho. Quiero denunciar por este medio que él mismo fue detenido en el estacionamiento del Sambil de manera arbitraria por los cuerpos policiales, que aún todavía desconocemos cuál fue el cuerpo que se lo llevó, no sabemos cuál es su situación. Los torturadores son los del SEBIN. SEBIN es la máquina de tortura protegida, amparada, y hay que decir que aconsejada en su día por Podemos. Yo cuento en La Vuelta del Comunismo cómo cuando Pablo Iglesias, el siniestro, me lo llevo y Palasaca Moneidero y compañía, aconsejaban en un escrito que hacen sobre las cárceles que disimulen para que no se nota que torturan tanto. También le daban otros consejos, por ejemplo, Hugo Chávez, que tenía ya el cáncer, pero claro que no soltaba el poder ni de ninguna manera, que saliera siempre de blanco y que hiciera frases muy cortas, porque en cuanto hacía una frase larga se perdía, empezaba a hablar de Dios, de Saibaba, del pajarito de Bolívar y cosas así. Eso está por escrito, cobraban por eso. Y la política de Podemos es la política de Sánchez. Sánchez está haciendo exactamente lo que quería Pablo Iglesias. Pues eso no hace falta que vuelva. ¿Para qué? Si tienes este que lo hace mejor que tú. Pero como esto todo. Vamos ahora con otro. Este episodio es chusco. Yo, sinceramente, con todo respeto para su señoría, cuando un sujeto como el fiscal general del Estado, cuyos delitos le preceden, le posceden, le acompañan, y además son ya la irrisión de todo el mundo, porque ir borrando móviles, cambiando el móvil, ha hecho cambiar el móvil a Sánchez. ¿Qué cosas no se dirían? A lo mejor no todas legales. ¿Qué cosas no se dirían? No lo cambió ni por Marruecos y lo ha cambiado
por el escafandro. ¿Qué habría? Que lo encontrará la Guardia Civil, ya verán. Pero entonces va el tío y dice, pues llame a los periodistas, ¿qué tal? Porque en realidad fue para acabar con los bulos. Vamos a ver, aquí el único bulo es que Sánchez hizo una tesis doctoral. Eso sí es un bulo. Y que Begoña es catedrática, ese es otro bulo. Y que el PSOE es un partido democrático, ese bulo es gigantesco. Y que saben leer y escribir en el Consejo de Ministros. Eso es rigurosamente falso. Pero fueron 2 periodistas. Llamamos periodistas a los sicarios del régimen. Llamamos periodistas a los propagandistas de la mentira, a los reyes del fango, a los verdaderos propagadores de bulo. Hombre, yo no los llamo periodistas, los llamo sicarios de Sánchez. Este jueves declaraban ante el Supremo 2 periodistas que habían tenido acceso a la filtración sobre los datos privados de la pareja de Díaz Ayuso. Tanto el periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, como José Precedo, del diario.es, declararon haber recibido el mail antes que el fiscal general. Las horas de las publicaciones de las informaciones de la SER y el diario.es acreditan que ambos medios solo publicaron el contenido de la confesión de González Amador después de que estuviera en poder de García Ortiz. Esto que sepamos, pero si eran lo mismo. Si es lo mismo, si la operación la hacen a la vez. Los periodistas y los periodistas. Por cierto, ayer vi un ataque racista a Bertrand Dongo de una tía de una Pardo de Vera. Son 2, una que está por la Renfe y otra por las tertulias. Esta creo que además dirigía un periódico, ¿no? Ana Pardo de Vera, no sé si Público, Pumbi o Jaimito. Pero en fin, los sicarios de Sánchez. O sea, diciéndole, pero bueno, pero ¿cómo lo trataba? Agarró, le quitó el micrófono, luego se lo tiró al suelo. Esta gentuza, que es propia de Venezuela, se comporta ya como el SEBIN. Si tuvieran oportunidad, nos degollaban a todos. Tienen un problema, mejor dicho, 3 problemas. Ni tienen el ejército, ni tienen la Guardia Civil, ni tienen la policía. Como los tuvieran, ya podíamos irnos, pero no a Portugal. Bueno, salvo a las Azores, que es Portugal, pero más lejos. Son lo peor de lo peor. ¿Y por qué tenían estos 2 típicos sicarios de 2 medios sicarios? ¿Por qué los tenían? Porque es una operación conjunta contra Ayuso. En fin. Otro problema. La aseguradora DKV se suma a Deslas y renuncia a continuar como forma privada con Muface. Esto supone que los 240.000 funcionarios a los que atiende actualmente tendrán que buscar una alternativa en los próximos meses. Tras las salidas de Deslas y DKV, el futuro del sistema quedaría en manos únicamente de Asisa. Desde CESIF acusan al Ejecutivo de dejación de funciones. Escuchamos a su presidente, Miguel Borra. Exigimos al Gobierno que aporte ya una solución. No vemos ni voluntad política ni certezas a menos de una semana para que concluya el plazo de la licitación. Se acabaron las declaraciones a los medios. Hay que sentarse a una mesa con seriedad, analizar la situación y aportar soluciones. Pero sí, con seriedad ya lo dijo Mema. Todos a la sanidad pública. Y dice, bueno, ¿y eso quién lo va a gestionar? Pues se crea un tapón de narices. Ah, bueno, ya veremos. Son comunistas, actúan como comunistas. Quieren que la gente sea pobre para salvarla con una paguita, que los mantenga pobres. Pero claro, si llegas a la clase media, entonces ya primero dejas de votarlos. Luego empiezas a comer mejor. Y en tercer lugar te acuerdas de su puñetera madre. Pero eso se lo han cargado deliberadamente. Y encima es Óscar López, ¿no? Es el insuficiente el que está al frente. Vamos a ver, si está Óscar López al cargo de algo, ese algo va a fracasar con absoluta seguridad. Recuerden siempre la gran hazaña intelectual de Óscar López. Hay 3 razones para votar al PSOE. No pasó de la segunda y era redundante. El insufi, si es que es como esto. Bueno, Feijóo insiste en lo de Mazón. ¿Qué cabezón es este tío? El presidente del Partido Popular se ha reunido este jueves con alcaldes y portavoces del partido en Valencia para analizar la situación un día después de visitar las zonas afectadas por la Dana. El presidente del PP ha cargado duramente contra el gobierno denunciando la falta de ayudas y su ejecución. Además, ha respaldado a Mazón reprochando a Sánchez su ausencia en estos municipios en las últimas semanas.
El primer responsable de la gestión y de la recuperación, que no es otro que el presidente del gobierno de todos los españoles. Me hubiese gustado que estuviese aquí, pero no ha venido. Y yo reconozco la unidad y la fortaleza con la que estáis trabajando, empezando por el presidente Mazón. Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente, y hoy lo ha vuelto a reiterar al vincularse con el éxito de la reconstrucción. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Pero vamos a ver, aquí en Génova 13 inventan una mentira y se la acaban creyendo. Mazón es un inútil al que ha confesado, en el mismo acto confesó que Sánchez lo engañó. Pues si te ha engañado Sánchez, que hace falta ser tonto para que te engañe Sánchez, pues dimite por idiota. Fui tan tonto de baba, que me engañó Sánchez, que no engaña a nadie, más que a mí, que soy tonto. Así que dimito. Pongo a Menganito, a Zutanita o al Tiramisú a que gestione las cosas. Y llamo al ejército a ver si me echa una mano y tal. Pero ahora me voy a ahorcar a Alicante porque aquí en Valencia me da corte. Él asumió unas responsabilidades que no le tocaban. Pero si es que en el mensaje de Navidad, que al parecer no ha visto Feijóo, siguió sin pedir ni el estado de emergencia ni el estado de alarma. Pero si no tocó a Sánchez, lo que dice Feijóo contra Sánchez no lo dice Mazón. ¿Qué lo tiene? A orillas del tiramisú, lo tiene grabando. ¿Qué conversación tuvo Mazón con Sánchez que no se atreve a criticarlo? ¿Qué le dijo? ¿Qué oyó? ¿Qué tragó? Pero que es un inútil. Pero si lo ves, te dan ganas de darle algo. Se mira otro damnificado de Paiporta. Es verdad, el primer responsable es Sánchez. ¿Quién es el primero que no actúa como tal? ¿Quién es el primero que no reconoce que el gran responsable del rescate terrorífico que durará años de Valencia es Sánchez? El primero que lo reconoce es el tonto, que no se me ocurre otra palabra, de Mazón. Mazón es tan tonto que sin tener atribuciones dice yo me hago cargo. Y va el otro y dice hazte cargo tú. Si necesitan ayuda, que la pidan. Han pedido el estado de emergencia, han pedido el estado de alarma 3, que es lo que era obligatorio, legal. No, sigue sin pedirlo, no lo pidió ni siquiera estas Navidades. Pero qué pinta Feijóo, qué cabezones. No, esto es una cosa de los aragoneses, o sea, aquí derecho a ser cabezones solo tenemos los aragoneses. Él no tiene derecho porque es gallego. Los gallegos son más finos, más sutiles y, en fin, se bandean mejor. Nosotros no, vamos, pumba, contra un muro, ya caerá el muro. Él no tiene derecho, pero sobre todo no tiene derecho a hundir a su partido. Es que no ha visto las encuestas Feijóo desde que respalda a Mazón. Es que no ha visto que el PP no ha ganado ya ni un voto. Es que no ha visto que la gente está votando a Vox, que ni aparece en público. Ayer apareció por primera vez Abascal rodeado por un grupo de amazonos, que era una cosa impresionante. Parecían, no sé, la tripulación del yate de Valentino. Son todos galanes, deben venir de Hungría, no sé. Como parecía el concurso de Mister España. Pero si no salen. A veces sale Pepita poco, Pepita Millán, y alguna vez hemos visto a Marta Castro. Ojo el elenco de celebridades. Y sin embargo está Vox subiendo. Vox debe estar ahora entre 50 y 60 escaños. Y subiendo. Y el PP en 140 y bajando. Todo por la obstinación de mantener a este inútil. No, es que claro, ¿cómo lo echas? ¿Que cómo lo echas? Haciendo que se vaya. Pues además Feijóo cuando se pone serio da un poco de miedo, ¿eh? Te mira con esos ojos claros, además ahora sin gafas ni nada. Ojo, cuidado, cuidado con él. Pero que es un inútil. Que es un inútil. Y aunque no lo fuera, lo que ha demostrado es una inutilidad en un momento clave, que hay 220 muertos, don Alberto, 220 muertos. El valor que ha tenido, valor, si no ha tenido valor para irse y empezar a ganarse la vida honradamente, fuera de la política. Pero es que mira que son burros, siempre es igual. Recuerdo cuando el chapapote que le dio, no sé si era Aznar o Rajoy, porque actúan siempre igual,
pues vamos a poner mucho más dinero. Hombre, no, lo primero, preséntate allí. No, señor. Solo iré cuando esté todo previsto, porque a Aznar le daba corte que le insultaran en la calle. Todo está inventado. Y entonces hizo un plan Galicia que era 1 billón de pesetas de euros, 1 billón, que lo había hecho con recortes de varios ministerios, ni billón ni billona. Todo por no reconocer que se ha metido, que hay uno del partido, pero si además no ha sido Feijóo. ¿Por qué tienes que hacerte responsable de lo que ha hecho este insuficiente? Pues dale que te pego y pego que te dale. Como otro que espero que no llegue a la toma de posesión de Trump, porque Elon Musk será listo para lo suyo, pero es tonto hasta almorzar y después todo el día. Dice, pero puede ser tonto un sabio. Bueno, Einstein votaba a los comunistas, imagínense. Elon Musk ha entrevistado en su red social X a la presidenta y candidata de Alternativa por Alemania, Alice Weidel. El hecho ha sido polémico por la incompatibilidad entre su condición de magnate y su cargo actual como director del Departamento de Eficiencia de Trump, lo que se entiende como una injerencia en la campaña electoral alemana. Solo Alternativa por Alemania puede salvar a Alemania, decía hace unas semanas Musk en su red social. La charla, eso sí, ha batido récord en oyentes en directo. Bueno, eso no pasa nada. Tucker Carlson han batido hasta Abascal, batido récords. Y como no hubiera metido la pata el PP, Abascal estaría en 15, 18 escaños. Gracias a Amazon está en 40, 50, camino de 60. Y siguen sin enterarse los del verano azul. Pero vamos a ver, cuando haces una campaña como la de verano azul y no consigues formar gobierno, lo primero tienes que echar al que ha hecho la campaña. Aunque haya sido tú no te vas a ir, que para eso eres el jefe. Echa a todos los demás. Pues no, señor. Pues no, señor. Elon Musk es un imbécil porque no sabe que esta señora es un agente de Putin. O sea, Putin tiene 2 tipos de agentes en Europa. La extrema derecha y la extrema izquierda. La extrema derecha alemana y francesa, Marine Le Pen y Weidel. Y luego la extrema izquierda de Mélenchon, más otra manguta también de la Alemania del Este, que es donde están los nostálgicos de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, etcétera. ¿Cómo que la única posibilidad de Alemania? ¿Pero tú qué dices, imbécil? Pero si no te sabes ni su programa. Le parece que hace bulla porque se mete con la Agenda 2030, no, pero es para imponer el régimen comunista. ¿Pero qué ha hecho Putin? Putin ha creado su propia internacional, la de Orbán y Abascal. La de Orbán que preside Abascal. El de los amazonos de Valentino. ¡Qué espectáculo el de ayer! Bueno, desde la guardia de corps que tenía Gaddafi no se había visto nada igual en la Puerta del Sol, ni los mamelucos de los franceses en 1808. ¡Qué barbaridad, qué poderío, qué estética! ¡Cuánto tonto y qué caro! Pero este tío, como persona humana más o menos, o como genio, puede decir lo que quiera mientras no esté en el gobierno. En el momento en que tenga un cargo público en el gobierno, tú no puedes decir lo que quieras. Alguien puede decirlo en tu nombre, pero tú no, tú cállate. Y luego me meto con Miguel Ángel Rodríguez. En fin, vamos a la prensa económica. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Cuando dice el ingreso mínimo vital, ya hay 3 cosas que fallan. El ingreso, que sea mínimo y que sea vital. Sí, y luego... Pero los datos que publica Libre Mercado hoy son espeluznantes. Son espeluznantes, y más espeluznante es que estos datos los celebra el gobierno. Celebra la ruina. La realidad del ingreso mínimo vital que celebra el gobierno es que hay 2 millones de subsidios y 13.000 millones de euros de coste. Parece que cada vez que hay más gente que accede al ingreso mínimo vital, el gobierno lo celebra, como si fuera felicita, como si les hubiera tocado el gordo. Claro, no, cada vez hay más gente que es pobre de necesidad y tiene que acudir a la limosna del Estado. Esto. Cada vez hay más gente que cobra el subsidio por desempleo, cosa que también celebra el gobierno, es decir, es la evidencia de lo que venimos denunciando desde hace tiempo, que es el empobrecimiento sistemático que estamos sufriendo en España. De la gente que debería poder trabajar. El otro día vi que hay no sé cuántos millones que tienen al menos 3 trabajos. Pero ¿cómo no va a tener 3 trabajos si hay gente que tiene
200 contratos en un año. Sí, efectivamente. Hombre, pero si es que es una tomadura de pelo a la estadística. Absolutamente. De hecho, acuérdate que en las estadísticas europeas ya de Eurostat, cuando se habla de empleo, el dato de España aparece siempre con un asterisco. Con un asterisco, sí, como no se fíen. No, claro, es que no son homologables las cifras españolas. Bueno, ¿y qué pasa por fin con la OPA famosa? Bueno, pues BBVA ha cambiado los términos en los que considerará un éxito su OPA. La tenía condicionada a obtener el 50,01% de las acciones, ha dicho que no, que se conforma con más de la mitad de los derechos de voto, de los derechos políticos. ¿Por qué? Pues porque Sabadell tendría en el primero de los casos la opción de comprar autocartera y boicotear la OPA del BBV. En este caso, aunque Sabadell comprara autocartera, los derechos de voto seguirían siendo los mismos, con lo cual lo que dice ahora mismo estaría el BBVA es: si consigo más de la mitad de los derechos de voto, habré... ¿Por qué no empezó así? Pues porque no pensaba que se le fuera a poner tan cuesta arriba. ¿Qué piensa el gobierno, que ha cambiado tantas veces de opinión? Ahora, con esto, ¿qué piensa? Ahora, de momento, está esperando a que el BBVA mejore las condiciones de la OPA y dé más información. Porque acuérdate que pasado por la CNMV y la CNMC le han pasado a la segunda fase, con lo cual tiene muchos más requerimientos. Verano, entre pitos y flautas al verano. Bueno, esto no es una OPA, esto es la obra del Pilar. Sí, la OPA del Escorial. Sí, señor. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es Radio.